Queridos maxituristas, hoy es un video raro porque les voy a hablar del Tren de la Costa, pero no estoy en el actual Tren de la Costa. Entonces, ¿cómo me vas a hablar del Tren de la Costa Maxitur si no estás en el Tren de la Costa? Bueno, estamos en la estación Mitre del tren que viene de Retiro, es la estación terminal de este ramal, pero antes de ser terminal, porque el Tren de la Costa arranca del otro lado de la avenida Mitre, que está más adelante, o sea, este es el tren común Mitre que va a Mitre y el tren de la Costa es el que arranca más para atrás de la imagen. Pero antes el tren de Retiro, este mismo, seguía, en vez de ser estación terminal era una estación intermedia y llegaba hasta la estación Delta, la estación Tigre, que antes se llamaba Tigre R, que eso ya lo vamos a hablar cuando hablemos del tren de la Costa. Pero básicamente el tren de la Costa es el trayecto, antes era el trayecto Retiro-Delta, que es lo que les decía, que era y fue construido entre el año 1891 y 1896 por ramales el Tren de la Costa. Pero ¿qué pasa? Todo esto discurrió que desde el momento que se formó en 1890 y pico, 91 al 96, todos los ramales del Tren de la Costa fueron armados en ese tiempo. Este tren se completó hasta Tigre en esos años. Pero en el año 1961, en el gobierno del presidente Arturo Frondizi, el tren se corta acá, se corta en esta estación y no se continúa hasta Tigre. Se deja inhabilitado durante bastantes años, 30 años, hasta en el año 93, donde se forma el Tren de la Costa, que luego va a haber videos de la estación Maipú del otro lado del puente acá. Pero el tren llegaba, como ahora, hasta acá, desde el año 61 al 93. Eso es lo que nosotros vemos. Bueno, en el año 95, no 93, 95 fue reabierto y ahí empezó el Tren de la Costa, que luego vamos a hablar sobre eso. ¿Quiénes hicieron este tren, todo este tren, cuando era hasta Tigre y hasta acá? La Compañía Nacional de Ferrocarriles Pobladores Argentinos, o sea, algún ferrocarril que poblaba la Argentina, o sea, ya el nombre te lo dice todo, ¿no? Luego cambió y se hizo cargo Ferrocarril Buenos Aires a Rosario, luego Ferrocarril Central Argentino. En 1948, en la época de Perón, se nacionalizan los trenes y se empieza a llamar como ahora Ferrocarril General Bartolomé Mitre, como ven acá que estamos en la estación Bartolomé Mitre, justamente del tren que viene desde Retiro. Así que interesante, ¿no? El tren este es uno de los primeros que se electrifica. ¿Por qué? Porque el tren Sarmiento se electrifica más o menos en el año 25-26, 1925-26. El resto de los trenes van todos al año 60 o el San Martín en 2014, pero este se electrifica en 1931, así que es bastante precoz. Este ramal, como dijimos, ya lo dijimos varias veces, se clausura en 1961 bajo la presidencia de Frondizi. Y luego siguieron pasando algunos trenes para atrás de la imagen, llegando hasta Tigre, para hacer de Tigre para acá, algunos trenes que eran trenes de carga que traían materiales de los astilleros de Tigre para llevarlos a Retiro. Una cosa que hoy sería impensado, pero es algo que en ese momento ocurría. Bueno, acá que tenemos dos andenes laterales, el otro está del otro lado del tren, no lo van a ver obviamente, tenemos este andén y el contralateral que está del otro lado que no lo vamos a ver, y esta en este momento es la estación terminal de este ramal, y si uno ve hacia adelante de la imagen hay, así 150 metros de acá aproximadamente, un puente bastante largo que atraviesa la avenida Maipú, y que del otro lado ya tenemos la estación Maipú justamente, que es la primera estación del Tren de la Costa, que va hasta Delta, que es el nombre de la última de las 11 estaciones del Tren de la Costa. O sea, ¿podemos decir que este era el Tren de la Costa? Sí, acá paraba el Tren de la Costa, se llamaba el Tren del Bajo, pero era el Tren de la Costa, era lo mismo. ¿Se puede decir que hoy este es el Tren de la Costa? No señores, no señoras, para nada, porque este no es el Tren de la Costa. Llega hasta acá, llega hasta 3 cuadras de la Quinta Presidencial de Olivos. ¿Bien? En 1993, el Tren de la Costa, lo que ocurrió, y ahora seguimos con la historia del Tren de la Costa, fue dado por 30 años en concesión a la Sociedad Comercial del Plata, que luego devino en una subcontratista llamada Tren de la Costa Sociedad Anónima. Así que ahí comienza toda la historia de este ferrocarril, ¿no? El tema es que acá no lo vamos a poder ver, pero acá tal vez lo puedan llegar a ver. Entre vía y vía, ahí es el espacio en el cual están los dos
las dos ruedas, que no sé, no son ruedas, pero metálicas, pero son ruedas del tren, como cualquier tren del mundo. Eso, el espacio entre un riel y otro riel se llama trocha. El tema es que este tren de acá, una vez que lo llevaron hasta acá nada más, siguió siendo con tercer riel, o sea, alimentación con tercer riel y trocha ancha, o sea, espacio grande entre rueda y rueda, porque el tren es ancho, lo ven ahí, para poder llevar muchos pasajeros, pues es un tren urbano. Ahora, el tren de la costa es de trocha más angosta, mucho más angosta, y con alimentación por catenaria aérea flexible, o sea, con un cable arriba que lo alimenta. Entonces, ambos ramales no podrían, o sea, este tren jamás, por más que pusieran vías hasta el otro lado, jamás podría ir hasta Tigre, porque el ancho de las vías no da y porque el sistema de electricidad tampoco va. Así que realmente es importante esto, ¿no? Y con respecto a lo que es el tren de la costa, ahora seguimos en el próximo video.